Feliz sábado. ¿Cómo están? Estamos muy allá, está un poquito, se ve mucho vacío, pero sería bueno que se adelante, pero bueno, si están cómodos ahí, continuaremos ahí. Con las dos historias que hemos escuchado esta mañana, yo pienso que tranquilamente nos pasaríamos, como me dice Ted, a la escuela sabática, porque me han traído mensajes muy profundos. Yo creo que con el teatro que hemos visto aquí esta mañana, hemos aprendido mucho. Y quizás creo que el tema de la meditación de esta mañana un poco vaya encaminado hacia esa idea que han presentado en el teatro. Y con el tema también de la meditación del lectura de los niños, pues ha complementado un poco más acerca de lo que en esta mañana he preparado para poder compartir con ustedes. Es siempre un reto cuando hace unas semanas, unas 2 semanas, sonó mi teléfono y como no tenía registrado el nombre, escucho de ahí una voz que me decía, oiga Robin, ¿quién soy yo? Bueno, ya sé quién es. Leo. Entonces me dice, bueno, mira, ¿qué tal si te preparas un tema para el sábado, para esta fecha? Y desde ese momento encontrar un tema siempre es un reto porque, no sé, sobre todo para mí, es un reto encontrar un tema. Y yo le pedí al Señor, ¿qué puedo compartir con mi hermano un sábado en la mañana? Y en ese momento, cuando yo le estaba pidiendo al Señor, me di cuenta de algo que quizás no lo utilizamos de forma seguida, y es justamente la oración. Porque la oración es el camino que Dios nos dio para poder llegar al mensaje. Y en esta mañana no es que vamos a hablar acerca de la oración en sí, no vamos a meditar acerca de la oración en sí, sino de una oración de un personaje que es muy corta, un versículo. Y este es un libro que quizás no es muy conocido o no lo citamos de forma regular, porque en ese libro sobre todo están detalladas todo lo que son las genealogías. Y leer genealogía me parece que uno dice, bueno, este fue hijo, el papá, la mamá, en fin. No, para nosotros casi no es agradable, sobre todo para mí, leer genealogía, sobre todo con los nombres que hay. Pero dentro de ese libro vamos a encontrar un tesoro. En este libro hay muchos tesoros. Y los tesoros, ustedes saben, no están a la vista. Porque si estuvieran a la vista, todo el mundo lo encontraría. Los tesoros hay que buscarlos. Y hay mucha gente que se dedica a buscar tesoros. Y hay otros que no. Y una gran mayoría que no. Entonces, si partimos de ese principio, que la Biblia está llena de tesoros, ¿por qué no buscarlo entonces? ¿Por qué no escudriñar? ¿Por qué no buscar? ¿Por qué no querer encontrar los tesoros? Y yo encontré uno en un libro que se llama Crónicas. Pero antes de empezar la meditación de esta mañana, ahí donde están sentados, vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración para pedir la presencia del Santo Espíritu aquí sobre cada uno de nosotros, porque la meditación que quiero compartir con ustedes sea un provecho espiritual para cada uno. La meditación de esta mañana la vamos a encontrar en el libro de Crónicas, en el capítulo 4, en la primera de Crónicas, en el capítulo 4, versículos 9 y 10. No sé si ya una vez cuando estaba predicando yo cité un poco a este personaje. Y cuando yo le pedí al Señor, ¿qué tema puedo compartir este sábado con mis hermanos? Pues me acordé de esta oración. Y quizás esta mañana vamos a ver, vamos a meditar acerca de cómo Jabes presentó esta oración al Señor.
¿Sí? Estaba diciendo que íbamos a meditar acerca de una oración, de cómo este personaje, muy poco conocido en la Biblia, se presentó ante Dios con un pedido. El relato de la meditación comienza, vamos a leerlo completamente y luego pues vamos a meditar paso por paso acerca de la forma como lo hizo, ¿no? Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto dolía a luz el dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y ustedes no encuentran más referencia de este personaje. Sí, encuentran una pequeña referencia, pero indicando una ciudad. Al nombre de Jabes. Es la única dos referencias que ustedes pueden encontrar en la Biblia de este personaje. Pero vayamos por el inicio. Dice, Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. No dice cuál era el motivo de esa fama. Tampoco nos dice su edad. No dice lo que él hacía, cuál era su actividad. No tenemos mucha información. Pero hay algo que tenemos como información y que la Biblia lo recalca muy bien. Dice que su nombre y el significado de su nombre. Jabes. El significado de ese nombre es dolor, por cuanto lo di a luz el dolor. Ustedes saben que en la cultura de la Biblia, en cultura hebrea, todos los nombres tienen un significado. Todos los nombres. Recordemos a Abraham, padre de multitudes. Jacob, el suplantador. Y así podemos nombrar muchos personajes bíblicos con el significado de su nombre. Pero ¿cuál era el poner un nombre? Es muy importante, porque es una identidad. Ustedes saben que la cosa que ustedes nunca han decidido fue poner su nombre, porque esa decisión la tuvieron sus padres. Yo me llamo Robin porque mi madre o mi padre decidió que yo me llame Robin. Franchelli, fue tu mamá y tu papá que decidieron que te llames así. Y ustedes saben, yo tengo 4 hijos. La primera, Ana Paola, que en realidad tenía que llamarse Ana Paula, simplemente fue un error que puso el notario al anotar el nombre. En vez de poner Q, puso O. Y se quedó así, porque luego para cambiar el nombre es un proceso interminable. Hay que hacer muchísimas cosas, sobre todo en Bolivia. Para cambiar el nombre es sumamente complicado. Bueno, ese nombre lo decidió mi mujer, porque le gustaba. Ya después vino mi segunda hija, a ese ya dije yo, esto me lo dejas a mí y yo lo pongo a mí. Fui yo que decidí ponerle Hansi. Después vino Yair, y ya ese nombre fue una decisión compartida. Fuimos a la Biblia y buscamos un nombre y encontramos Yair y nos gustó a los dos y le pusimos ese nombre. Pero ¿qué significa Yair? Él sabe lo que significa. Para nosotros nos gustó el significado. El significado es Dios ilumina, o el que va iluminado por Dios. Entonces decidimos ponerle ese nombre. Y por último, mi último hijo, Rodrigo, fui yo que le puse. Porque mi mujer me dice, no escribí al niño, le vas a poner Jonathan. Yo llegué allá al notario con los testigos y todo eso. ¿Qué nombre quiere? Rodrigo. Porque a mí me gustaba. Mi mujer no pudo ir por algunas cosas que tenía que hacer. Pero yo llegué al notario. Yo dije, Jonathan, no, yo quiero el mío. Yo le pongo el mío, te va a llamar Rodrigo. Ahora se estará enterando mi hijo que pongo su nombre.
Pero es una gran responsabilidad que nosotros, que los padres tenemos cuando vamos a poner un nombre a nuestros hijos. Porque es la identidad, es con lo que nosotros nos presentamos, es con lo que nos van a llamar para toda la vida. O sea que tiene que ser bien pensado. Yo conocí una persona que se llamaba Torcuato. Y cuando usted le preguntaba cómo se llama, dígame Tati. No le gustaba mucho decir su nombre. O sea, ¿por qué no le gustaba? No sé, pero bueno, seguramente es muy evidente, ¿no? ¿Por qué no le gustaba? Pero el nombre es muy importante. Es algo con lo que vamos a llevar desde que nacemos hasta que nos vayamos de aquí. Volvamos a la historia de Jabes. Es muy difícil cargar con un nombre así, con un nombre que significa dolor. Imagínense ustedes cuando escuchar todo el tiempo que le digan dolor. Uno dice, cuando tú a una persona le dices, tú eres un tonto una vez, tú eres un tonto la segunda vez, y tercera, y cuarta, y cinco, y toda la vida tú le dices un tonto, llega algún momento que la persona se va a creer que es un tonto. Y va a comenzar a hacer cosas de tonto. ¿Por qué? Porque le hemos estado diciendo cosas. A mí yo me acuerdo que desde muy niño, mi madre, y después ahora ya que soy, estoy en la juventud, me decían guapo. Y yo me la he creído. O sea, desde muy niño mi mamá me dijo guapo y ahora me siguen diciendo, entonces yo me las creo. Y es lo mismo cuando tú te dicen tonto, tú te las crees, ¿no? Entonces cuando tú te dicen, por eso a nuestros hijos hay que decirle cosas bonitas, para que nuestros hijos se motiven, tengan esa motivación, esa alegría de vivir. Pero imagínense ustedes que lleven un nombre que significa dolor. Es muy triste. Jabes. Pero hay, y yo pienso que, como el relato dice desde el inicio, yo pienso que no era por eso que era ilustre Jabes, no por el significado de su nombre. No lo dice, pero quizás conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta de que no era eso lo que lo hacía ilustre a Jabes. A mi punto de vista, no era eso. Cuando decía antes, ahí, cuando ustedes comienzan a decir a una persona lo que es, termina interiorizándolo y aceptando esa condición. Pero Jabes no era eso. No era una persona que se conformaba. Y ahí podemos ir dándonos cuenta de que Jabes era diferente. Entonces, ¿él qué es lo que hizo? Después de que todos a su alrededor le decían que era un tonto, con un dolor, él dijo, no, voy a buscar a Dios. Voy a buscar a Dios y voy a cambiar mi nombre. O al menos el significado de mi nombre. ¿Qué dice más? Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos, para su madre lo llamó Jabes, diciendo por cuanto dio a luz, por cuanto lo dio a luz en dolor. Qué triste significado, sobre todo si viene de un ser querido que es la madre. Pero ahora veamos cómo Jabes se presentó ante Dios. La primera expresión que encontramos en el pedido de oración de Jabes dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo. Invocar, hay muchas maneras de hacer oraciones cuando uno ora hacia Dios. Podemos hacerlo de forma silenciosa, a veces sin ni siquiera mover los labios, pero invocar normalmente es llamar en voz alta a una persona por su nombre. Y Jabes hizo eso, llamó en voz alta a Dios diciendo: oh, si me dieras bendición. Yo no soy bueno para caracterizar una expresión, pero pónganle ustedes la forma que ustedes quieran.
Oh, si me dieras bendición. Eso es un deseo, un anhelo que sale de lo más profundo, porque yo pienso que no es una ambición. Porque la ambición es querer obtener algo utilizando cualquier recurso. Y el anhelo, el deseo, es sentir una intensa necesidad de ese algo. Javes, ahí podemos ir dándonos cuenta por qué era tan ilustre. Porque él no era una persona conformista. No era una persona que se conformaba con su situación. Oh, si me dieras bendición. ¿Qué significa bendición? Voy a preguntar a dos personas. Y esto me hace recuerdo en mi tiempo de escuela o de colegio. Cuando la profesora decía algo, voy a preguntar a dos personas, toditos se escondían debajo de la... Antes de decir esta palabra, todito me estaba mirando. Ahorita nadie me mira. Pero no se preocupen, pero voy a preguntar a alguien. ¿O qué quiere decir? ¿Ahí de qué significa para ti bendición? Para mí bendición es vida. Muy bien. Otra persona, una voluntaria más que quiere dar otra idea de bendición. ¿Qué significa bendición? Fabián, tú que me miras. Es el agradable a Dios, entonces el Señor de alguna manera lo beneficia, pero aquí la bendición yo la interpreto de manera espiritual sobre todo, aunque también ensanchada significa territorio. No te vayas más, muy lejos. Todo lo que están y todo lo que piensan está bien. Porque bendición no hay una definición literaria. Bendición abarca muchas cosas. Javes era una persona con deseo de superación, con anhelo de superarse. Y es muy importante tener eso en nuestro corazón, porque muchas veces pensamos que el cristiano es estático. Yo le voy a demostrar que hay un versículo en Deuteronomio 28, capítulo 13. Es un versículo en la cual nos va a decir que no tenemos que conformarnos. Te pondrás Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guarden y los cumplan. El Señor quiere que seamos cabeza, que vayamos siempre adelante, que no seamos conformistas, que osemos dar ese paso más allá. Independientemente de lo que alrededor nos diga, nosotros vayamos adelante. Es muy importante tener ese espíritu de querer avanzar, de no estar estático. La juventud ahora es muy poco motivada a querer avanzar, pero Dios en Deuteronomio nos dice que tenemos que avanzar. La idea que tiene Dios de nosotros es que seamos cabeza, pero nosotros siempre queremos estar en la cola. Donde nosotros nos desenvolvamos, tenemos que intentar ser los mejores, con humildad. Recordemos la historia de José. José, cuando estuvo preso, él no se lamentó de su situación. Intentó ser el mejor preso. ¿Y qué fue? Fue el portavoz de los presos. Y no lo hizo pisando a los demás, sino lo hizo con la ayuda de Dios. En cualquier situación que nos encontremos, intentemos ser siempre los mejores, con la ayuda de Dios. No tengamos miedo a dar ese paso. El Señor, la promesa de Dios nos dice que quiere vernos adelante, que seamos cabeza, que no seamos cola, que no nos quedemos retrasados.
Él siempre está presto a darnos su bendición. Y es muy importante pedir la bendición de Dios. Como decíamos, la bendición no simplemente se encasilla en una definición ni en una situación. La bendición es amplia. Recordemos por qué es tan importante pedir la bendición de Dios. Cuando Jacob estaba peleando con el ángel de Dios, ¿se recuerdan esa historia? ¿Sí? ¿Recuerdan la historia? O si no, pueden buscarla, está en Génesis 32, 26. Dice, y dijo, déjame porque raye el agua. Y Jacob le respondió, no te dejaré. ¿Sí qué? Si no, me bendicen. Jacob no pidió otra cosa que bendición. Y la definición que hemos escuchado ahora está válida para eso. Cuando empecemos una oración, hagámosla como Javes. Oh, si me dieras bendición. Como lo hizo Jacob, no te soltaré si no me bendices. Que sea esa el encabezamiento de todas nuestras oraciones, independientemente cuál sea el cuerpo de la oración al que vamos a llegar a vivir. Dice, oh si me dieras bendición, decíamos que es un anhelo que sale del corazón, un deseo, no una ambición, y ensancharas mi territorio, ahí denota, no era que no tenía tierra, él la tenía, pero él quería más. ¿Y está mal querer más? ¿Ah? Yo pienso que vamos dándonos cuenta el por qué Javes era tan ilustre. No era porque se llamaba dolor, no era porque ese no era la fama por la cual tenía. O si ensancharas mis territorios, es el deseo de crecer. Dios quiere que nosotros crezcamos en todos los sentidos. Quiere que ensanchemos nuestro territorio no solamente en el área económica, en el área personal, sobre todo en el área espiritual. Yo pienso que Javes, su territorio de la fe era muy grande, pero él pidió aún más. Y eso le agrada. Yo voy a cambiar seguramente la expresión. A Dios le gusta que no seamos estáticos. Perdón. A Dios le gusta que nosotros seamos valientes. A Dios le gusta que nosotros le pidamos más. A Dios lo que no le gusta es que seamos estáticos. Recuerden lo que le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Porque el avanzar no es simplemente, el avanzar es acción. Tenemos que poner nosotros de nuestra parte. Y aquí nos dice Dios, Javes le pide a Dios crecer más. Yo no sé cuánto más le pidió. Y yo pienso que le pidió mucho. Porque hay una ciudad que se llegó a llamar Javes. Su territorio se ensanchó hasta el tamaño de una ciudad. Y más, los límites, el problema es que los límites los ponemos nosotros. No lo pone Dios. En Isaías 54 vamos a ver de que Dios nos invita siempre a crecer, no a quedarnos hasta donde estamos. Isaías 54, el capítulo 2, el versículo 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas.
no sean escasas. Alarga tu cuerda y refuerza tus estacas, porque te extenderás. Y ahí le dice Dios. La promesa de Dios y el deseo de Dios es que seamos más. Y no es malo. Muchas veces pensamos que es malo. Y eso nos enseña, y es lo que estábamos hablando antes de empezar el culto con Esther, porque a mí me gusta tomar una taza de café toda la mañana. Y decíamos, muchas veces le ponemos mito alrededor de las cosas. Y todo lo endemoniamos. Y el hecho de tomar una taza de café, yo no sé si me aleja más de Dios. No. Yo, a mi parecer, no, mi relación con Dios no se afecta por una taza de café. En la mañana sobre todo. Y es que no estoy promoviendo el café. Al que no toma, yo respeto muy bien. Pero la idea de avanzar y de crecer es de Dios, no de nosotros. Ahí está, ensancha los sitios de tu tienda. Dios envía, le dice, crece, no te quedes ahí. No es deseo de Dios que nos quedemos conformados en cómo estamos viviendo, no. Él quiere que crezcamos. El deseo de su corazón es que nosotros seamos mejores, que seamos más. Y ahí yo pienso que está la fama de Jabes. Jabes no era una persona conformista. Jabes no tenía miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. Dice, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañes. Ahí ya es la conclusión de esa oración. Una conclusión en la cual él reconoce y él pide la protección de Dios. Y él pide sobre todo que lo libre del mal. El mal sabemos que es el pecado, que sale de nosotros, pero también que viene de los demás, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos ser nosotros el mal, pero también a veces nos puede llegar el mal del otro. Entonces, Jabes pone su vida en manos de Dios. Líbrame del mal, tanto del que yo pueda hacer como del que yo pueda decir. Y la oración y la historia de Jabes se termina y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. No sé cuántas oraciones de ustedes han sido escuchadas. ¿Cuántas podemos decir? Y me otorgó Dios lo que pedí. Yo pienso que muchas. ¿Cuánto tiempo pasó entre que Jabes presentó este deseo profundo de su corazón, este anhelo de querer superarse, de no quedarse estático, de querer avanzar, hasta que Dios le respondió? No nos dice. Quizás mucho, quizás poco. Solamente Dios sabe el tiempo que necesitamos nosotros para poder ser bendecidos. Y yo me he preguntado una cosa. ¿Por qué Dios respondió a Jabes lo que pidió? ¿Se han preguntado ustedes también? ¿Por qué Dios le concedió ensanchar su territorio? Puede haber muchas explicaciones. Yo no la tengo. Pero yo tengo una cosa muy clara. Dios conocía el corazón y las intenciones de Jabes. Para mí eso está muy claro. Dios conocía por qué era el pedido que estaba haciendo. Y yo sé que Dios siempre nos va a dar lo que nos va a hacer bien, nunca lo que nos va a hacer mal. Jabes sabía que solamente Dios podía cambiar el dolor por bendición. Y Jabes ya no es conocido por el dolor. Si no es conocido, ¿por qué? Por bendición. Y yo pienso que eso fue lo que lo hizo diferente de todos sus hermanos. Porque había un secreto dentro de ese éxito.
que era una relación continua de relación conmigo. Ahí radicaba el secreto de la fama de Javes, desde mi punto de vista. Yo pienso que todos podemos ser como Javes. Todos podemos elevar una oración. O si me dieras bendición y me dieras ese trabajo que necesito. O si me dieras bendición y me diera, no sé, poner nuestra necesidad o nuestro deseo o nuestro anhelo en esa frase. Y yo estoy seguro que la respuesta será: y le otorgó Dios lo que pidió. No nos quedemos en nuestro sueño, hagamos realidad nuestro sueño, pero por la ayuda de Dios. Que Dios nos bendiga a todos y es un deseo que tengo en esta mañana para cada uno de nosotros. Amén.